Percibimos la realidad que nos rodea. Amamos, trabajamos, discutimos y nos divertimos, pero a veces interactuamos con otra realidad que está ahí, pero que no vemos, más oscura y misteriosa. Esa es la realidad alternativa. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a La Realidad Alternativa. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que hasta el momento no tiene explicación, pero sí varias teorías, y esas son las que hoy vamos a desentrañar e intentar ver si podemos encontrarle alguna otra beta a este misterio que se llama la gente sombra. No sé si lo habrán sentido nombrar, pero es un tema que es muy posible que a muchas de las personas que me están escuchando en este momento les haya ocurrido. ¿Cuántas veces uno, estando en una habitación solo, o tal vez en compañía, pero por ahí durmiendo o callado, siente la presencia de algo o alguien detrás nuestro? Gira y no hay nada, pero tiene esa sensación fiel, fidedigna de que alguien lo está observando. ¿Cuántas veces estando en la computadora o leyendo un libro, o tal vez mirando la televisión, o con la vista fija en algo, vemos por el rabillo del ojo que una sombra, algo casi incorpóreo, traspasa velozmente de un punto a otro de la habitación? Fijamos la vista a donde eso está ocurriendo y no hay nada. Bueno, eso es de lo que vamos a hablar hoy. La gente sombra es un fenómeno sobrenatural bien documentado desde hace siglos. La mayoría de las historias describen a la gente sombra como siluetas humanoides oscuras que carecen de la boca u ojos, con aspecto ciertamente aterrador. Por lo general son descritas sin presencia de masa, ¿no es cierto?, así como si fuesen fantasmas, forma de vapor o distorsionada. Su movimiento con frecuencia es extremadamente rápido y desarticulado, pudiendo desplazarse a través de las paredes. Como digo, la posibilidad de un fantasma. Pero recuerden que la gente sombra siempre es oscura, negra, es una mancha negra. Fantasmas muchas veces son, tal vez lo toquemos en otro video, pero los fantasmas por lo general, muchas veces mejor dicho, son transparentes, a veces translúcidos, o incluso una visión bastante corpórea, podemos decir. Pero la gente sombra no. La gente sombra siempre es una sombra oscura, densa y cargada de una energía muy negativa. Aquellos que fueron testigos de este tipo de entidades sobrenaturales dicen que aparecen al borde de su campo de visión, como les decía, en el rabillo del ojo, a veces casi imperceptible, o desaparecen en momentos que se sienten observadas. Sin embargo, hay otras personas que han tenido encuentros con estas sombras, justo en el centro de su visión, apareciendo muy cerca de ellos y permaneciendo durante varios segundos delante de la persona, inmóvil antes de desaparecer. Estos encuentros, digamos que son realmente amenazantes, ¿no es cierto? Se siente un gran terror, un gran temor ante una situación que no todos y no todo el tiempo estamos acostumbrados a vivir. Entonces la pregunta es, ¿qué son la gente sombra? ¿Y de dónde vienen? Acá es donde se empiezan a desplegar las teorías que existen hoy en día en el campo, ¿verdad? Según el experto en fenómenos paranormales Stephen Wagner, hay diversas teorías que podrían explicar el verdadero origen de la gente sombra. Uno son los fantasmas. Posible teoría de que tienen la capacidad de adaptar una figura oscura y amenazante. Sin embargo, como les decía, a diferencia de las apariciones fantasmales, que son generalmente una bruma blanca de apariencia humana, la gente sombra es mucho más oscura y con forma de sombra. Tiene una forma humana, pero el contorno, podríamos decir. La otra teoría es la de las entidades demoníacas, debido a que, como decíamos, son entidades o siluetas, mejor dicho, oscuras, negras, densas, y que por lo general presentan una negatividad importante, ¿sí? O sea, al estar frente a estas
entidades, uno siente un miedo, un pavor, una desprotección absoluta y una gran pesadez, como la que se siente en los lugares cuando uno entra y hay una gran carga negativa de energía. Han llevado a pensar de que pueden ser entidades demoníacas del bajo astral y que podrían estar de esa forma acechando a las futuras víctimas de las cuales luego poseerían. Después tenemos la teoría que nos habla de que pueden ser seres interdimensionales. Hoy en día la ciencia avala la existencia ya no solo de un universo, sino de un multiverso, con distintas dimensiones, diferentes a nuestra realidad. Tal vez también hagamos un video próximamente de esto en el que podría haber en cada dimensión un ser igual a nosotros, pero a la vez diferente. Un ser en el que en un universo somos un médico, o en el otro somos un cartero, o en el otro somos un presidente, y así. Bueno, la teoría dice que pueden ser seres interdimensionales, que han logrado tener la suficiente capacidad tecnológica como para poder ellos asomarse a nuestra dimensión. Y por ende nosotros podemos captar una pequeña intervención, esta visión fugaz que tenemos por el rabillo del ojo. Incluso también se habla de que tal vez el momento sombra es el anterior a materializarse, aunque por el momento nadie ha llegado a visualizar esa situación. La siguiente teoría nos habla de que pueden ser cuerpos astrales, de personas que, practicando la proyección astral o el viaje astral, se meten en distintas casas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vemos son al menos una sombra de su proyección astral. Pero el tema acá está como un poco raro, vamos a decir, porque por lo general los testigos dicen que sufren un gran miedo, ¿sí? Una gran preocupación, y no se condeciría con un viaje astral en el que la persona, salvo que tenga una gran maldad, intenta acceder a lugares en los cuales durante la vigilia no puede. La última teoría nos dice que podrían ser seres extraterrestres. La verdad, es raro, pero bueno, no imposible, ya que muchas víctimas de abducciones extraterrestres han explicado que los extraterrestres traspasan las paredes, llegan flotando o incluso entran por la ventana. Así que estos serían puntos en común que tendrían con la gente sombra, aunque los testimonios de gente abducida siempre nos dan características de los aliens que son bastante reconocibles, ¿no es cierto? Pero bueno, podría ser una raza extraterrestre aún no catalogada, y entonces esto entraría como teoría. Ahora, ¿qué piensan los escépticos? Los escépticos por lo general todo lo niegan, ¿no es cierto? Niegan todo. En este caso dicen que puede ser que la persona es víctima de un gran estrés. Imagine estas cosas, como por ejemplo la parálisis del sueño, que ellos se la atribuyen a que la persona muy estresada y durmiendo boca arriba, cuando llega el momento de despertar, la mente se despierta antes que el cuerpo. Entonces el cuerpo se encuentra inmóvil. A todo esto, la mente, aún sin darse cuenta que se despertó, empieza a sufrir alucinaciones. Estos son lo que en algunas partes del mundo llaman que se le suba al muerto. Vemos un ente, una entidad, un ser oscuro por lo general, o tal vez demoníaco, que se nos va acercando y lentamente se va subiendo, o incluso se sienta arriba nuestro y no nos permite mover nada. Es una situación y sensación muy horrible, muy, podríamos decir, asfixiante, porque estamos a merced de ese ser, incapaces de poder mover un músculo, y el miedo, el pavor, el temor empiezan a un creyendo importante. Por lo tanto, lo que recomiendan los médicos es tener una buena alimentación, hacer deporte, dormir de costado
no tener tanto estrés, como si hoy en día fuese tan fácil, y de esa forma no sufriríamos más las llamadas parálisis del sueño. Pero bueno, ellos se lo adjudican precisamente a esa situación. Ahora bien, mi teoría, o mejor dicho, ¿qué es lo que yo pienso? Yo creo que hoy en día, aún en pleno siglo XXI, todavía no conocemos muy bien cómo funciona el universo, el multiverso, cómo funcionan las dimensiones. Hay teorías las teorías de cuerdas, de 11 dimensiones, las teorías de los multiversos, pero al menos para lo que se muestra al pueblo, a la galería, no sabemos cómo viajar entre dimensiones, no sabemos cómo viajar a otros universos. Entonces, tampoco podríamos saber qué es esta gente sombra. Por lo pronto yo creo que son seres de otra dimensión. Una de las teorías habla de eso, ¿no es cierto? Seres de otra dimensión que logran acceder a esta. Pero el tema es saber de qué dimensión. Porque si uno hace un análisis de todas las teorías, tal vez no sería descabellado pensar que podría haber una interrelación entre todas. Es decir, tenemos como primera medida la teoría de los fantasmas. Las entidades demoníacas del bajo astral podrían ser ambas, tanto fantasmas como entidades demoníacas, que cohabitaran en una misma realidad. Esa realidad, en algunos puntos, en algunos momentos, se interconectaría con la nuestra. Y ahí es donde entra la teoría de los seres interdimensionales. Tanto los fantasmas como los demonios, o las entidades demoníacas, podrían ser estos seres interdimensionales que en momentos específicos, o tal vez activados por nuestra psique en algunos momentos, ahí sí le puedo dar la derecha a los escépticos de que nuestra mente puede jugarnos pasadas, así como puede jugarnos malas pasadas, puede abrir nuestra mente esos portales para que estas entidades se acerquen a nosotros, ¿no es cierto? Que podamos atraer con nuestra mente en momentos específicos a estas entidades. Entonces tenemos los fantasmas y las entidades demoníacas, que son seres de otra dimensión. Los cuerpos astrales, también había hablado, podrían estar dentro de esta categoría. Incluso los extraterrestres, todos cohabitar en la misma dimensión. Por ejemplo, hoy en día se habla de que tal vez los ángeles del pasado, esos seres alados que venían del cielo, son lo que hoy nosotros conocemos como extraterrestres. Puede ser que entonces todos cohabiten en una misma dimensión. Y esas 5 teorías se unifiquen en una, en la que solamente seres de otra dimensión se hagan presentes en la nuestra. Entonces, la pregunta sería, tal vez, más que de dónde vienen, ¿qué es lo que quieren con nosotros? ¿Por qué interactúan? ¿O por qué se nos presentan simplemente? Dado que, como decía al principio, muchas personas han reportado un gran miedo, una gran sensación de desasosiego y dolor. Pero en fin, estas son las teorías que hoy en día se barajan sobre la gente sombra. A ver, ¿a ustedes alguna vez se les ha aparecido alguna gente sombra? ¿Han tenido alguna experiencia que pudieran reportar como de esta índole? Bueno, si es así, háganmelo saber en las cajas de comentarios. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final del video. Sin más y dándole las gracias por haber estado aquí, les pido que se suscriban, denle like y próximamente estén aquí para un nuevo capítulo de este canal que he dado en llamar La Realidad Alternativa.